Hoy, ¿qué vamos a trabajar? Entonces, hoy vamos a trabajar todo lo relacionado con el apalancamiento en las empresas. ¿Por qué? Porque en estos momentos, temas de pandemia, y siempre se ha necesitado eh, las empresas, las cuales producen bienes o servicios, necesitan utilizar herramientas las cuales le permitan aumentar las ganancias sin aumentar su patrimonio. Entonces, son estrategias las cuales obtienen las empresas. ¿Para qué? Para poder incrementar sus ventas, generar estrategias las cuales permitan incrementar sus ventas, mejorar su productividad, pero para eso, pues se necesita un factor económico. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un apalancamiento y vamos a desarrollarlo. Vamos a desarrollar los tipos de apalancamiento, a qué corresponde cada apalancamiento, por qué bueno, parte del apalancamiento es bueno, es malo, cuándo nosotros podemos realizarlo, cuándo, bueno, poder generar un estudio de caso, revisar todas aquellas situaciones en las cuales podemos estar también pues inmersos nosotros como empresarios. Muchos de los que estamos acá los somos, los que trabajamos, los que hacemos parte como tal de una empresa, o los que nosotros vamos a llegar a asesorar. Entonces, todos estos temas son importantes, son valederos. Y vamos a revisar algunas fórmulas también. Vamos también a revisar un poco nuevamente del tema de análisis de la deuda, estados financieros relacionados con los análisis financieros, algunos indicadores financieros, y pues eso también va aunado a lo que hemos trabajado. ¿Listo? Ese como tal es nuestro cronograma del día de hoy. Nuevamente dándoles gracias. Hoy en nuestra clase número 11, ya casi acabando nuestros temas. ¿Qué tenemos para la otra semana? La idea es poder generar un repaso de todos los conceptos de nuestras 11 clases, poder revisar qué nos faltó, qué tenemos, y pues allá seguir reforzando esos temas. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Vamos por aquí a hablar un poco del apalancamiento, que también es algo muy importante. ¿Para qué? Para revisar en los análisis e interpretaciones de las empresas. Entonces, ¿qué vamos a generar acá? Entonces, en primer lugar, entonces, apalancamiento. Voy a aumentar un poco. Apalancamiento en las empresas. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Podemos definir en primer lugar el apalancamiento. Permítanme por acá un momento. Listo. Entonces, ¿cómo podemos definir apalancamiento en las empresas? Entonces, lo vamos a definir como una estrategia. Vamos a partir de acá, entonces se define perdón, había silenciado el micrófono que estaba acá arribita de donde estoy escribiendo. Entonces, ¿qué define o a qué hace referencia? O se define como una estrategia de inversión. Una estrategia de inversión que intenta aumentar
que intenta aumentar las ganancias y disminuir las pérdidas. ¿Listo? Bueno, entonces frente a este caso, ¿qué tenemos nosotros? Entonces, una empresa, ¿o qué definimos acá? Definimos el apalancamiento como una estrategia de inversión. Una estrategia de inversión, ¿para qué? Para aumentar sus ganancias y también a medida que aumentan sus ganancias relativamente, también pueden disminuir sus pérdidas o en el caso, también se utiliza el apalancamiento para disminuir las pérdidas, para que el impacto en las pérdidas sea aún menor. ¿Listo? Eso es lo que se define frente a lo relacionado con el apalancamiento para pues el concepto global relacionado con ese tema y frente a un análisis financiero y va esto, como les decía, va unido ¿con qué? Con los conceptos relacionados de índice de liquidez y con nuestros demás índices financieros, los cuales permiten determinar la viabilidad financiera y capacidad de una organización. Entonces, frente a este caso, frente a este apalancamiento, ¿qué vamos a trabajar en primer lugar? Entonces vamos a trabajar en primer lugar. Hay dos casos. Entonces, frente a este caso, se utilizan herramientas y frente a este caso, ¿qué tenemos? Entonces, dos tipos de apalancamiento. Entonces tenemos un apalancamiento. Entonces los tipos, vamos primero a trabajar. Entonces lo relacionado, bueno, por acá, ¿qué tenemos? Entonces un apalancamiento. Apalancamiento financiero. Entonces vamos ahora a trabajar con este apalancamiento financiero. ¿Listo? Entonces, este apalancamiento financiero, bueno, dejémoslo acá, ya miramos cómo nos queda el mapa. ¿Qué tenemos o qué definimos con lo relacionado al apalancamiento financiero? Lo relacionamos como la estrategia o la utilización de los endeudamientos para financiar cualquier operación. ¿Listo? Es decir, aquellas obligaciones que adquiere la compañía en la cual aumenta su capital, es decir, aumentan sus bancos, pero adquiere una obligación en la cual se trabaja o entra a ser parte también una amortización, un pago a ese capital y también debido al el valor del dinero en el tiempo, también entra a trabajarse o entra a adquirir unas obligaciones relacionadas con los intereses. ¿Listo? Bueno, ¿qué sucede? Entonces vemos que el apalancamiento financiero y uno de los principales mecanismos es, pues, como les decía, a través de un endeudamiento. ¿Listo? Y frente a este caso, entonces, no solamente frente a unas deudas, sino también con elementos que permitan obtener mayores recursos, hablándolo monetariamente. ¿Para qué? Para generar una inversión a la compañía y, como les decía, para que la compañía, aumente sus ganancias o disminuya el impacto
en sus pérdidas. Permítame por acá. Por acá y listo. Entonces tenemos ya, como habíamos hablado, entonces un apalancamiento financiero utilizado. Entonces, apalancamiento financiero, el cual se utilizan endeudamientos. ¿Para qué? Para financiar la operación. ¿Listo? Utilizar los endeudamientos para financiar la operación. Entonces, como habíamos hablado y como ya les comentaba, ¿para qué sirve este apalancamiento financiero? Sirve para poder generar mayor ganancias o disminuir sus pérdidas o pues también generar parte y parte. Entonces, aumentar sus ganancias y disminuir las pérdidas en caso de presentarse. Utilizar los endeudamientos para financiar la operación y en las cuales adquiera un compromiso. Entonces, adquiere un compromiso de pago en las cuales adquiere un compromiso de pago, no solamente adquiere un compromiso de pago relacionado con la amortización e intereses. ¿Qué otro característica también es muy importante tenerlo en cuenta? Que también la mayoría de las veces debe la empresa garantizar el pago de sus obligaciones a través de una garantía. Entonces, si la compañía tiene unos activos, pone en garantía como tal sus activos o esos bienes. ¿Para qué? Para poder garantizar el pago. En el caso de la compañía pues no puede cumplir, pues se hace válido como tal esos pagarés y pues va a generar como tal que ese activo garantiza la deuda y como tal pues ya haga parte como tal de la entidad financiera. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué tenemos nosotros también? Tenemos la manera de cómo calcular un apalancamiento financiero. Entonces, bueno, tipos, vamos acá a trabajar. Entonces, frente a este tema, ¿qué tenemos? Entonces el cálculo. Frente a este cálculo, entonces, ¿qué es importante indicar? Tenemos un cálculo y cuál es su principal característica. Entonces, nosotros tenemos que se suele medir o tiene varias características. Entonces, se suele medir en unidades fraccionadas. ¿Listo? Fraccionadas. Entonces, ejemplo. Vamos a dejar acá de una vez un ejemplo para mayor comprensión de todos. Entonces, ¿qué tenemos? Un ejemplo. Entonces, esta es una medida fraccionada. Entonces, 1, 2. Entonces se indica que por cada peso por cada peso invertido se está invirtiendo 2 pesos. Es decir,
La deuda también es de 1 peso, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos? La empresa para poder generar, poder tener o poder realizar o poder tener ese valor relacionado con lo que se quiere generar, pues cuánto debe invertir o por el contrario, para poder generar 2 pesos, cuánto hace parte como tal de la deuda y con cuánto se está apalancando. ¿Listo? Entonces, frente a este caso, y para mayor también, para seguirlo trabajando, ¿qué tenemos? Entonces, una fórmula. ¿Listo? Profe, disculpe, profe, baja un momentico el mapa para tomar un apunte de allá arriba, por favor. Gracias. Listo, no. Con mucho gusto, igual me cuentan cualquier cosa. Yo acá lo veo un poco grande. Si ustedes lo ven medianamente, yo lo veo muy grande, entonces a veces se me van los temas. ¿Listo? Bueno, entonces ya entramos como tal. Sí, correcto. Entonces, ¿qué tenemos? Por cada... Sí, entonces, ¿qué sucede frente a este caso? Es decir, por cada... Bueno, mejor arreglémosla acá. Entonces, que por cada peso invertido, se están generando, ahora sí, se están generando 2 pesos. ¿Listo? Aún mejor para trabajarlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Yo con mi recurso, con mi dinero, yo cuánto estoy generando y cuánto, pues cuánto es mi expectativa de ganancia. ¿Listo? Ya lo vamos a mirar con nuestra fórmula. ¿Listo? Entonces, frente a este caso, nuestra fórmula, ¿qué nos indica? Tenemos entonces el apalancamiento financiero. Apalancamiento financiero. Bueno, mejor tengámoslo así. Apalancamiento financiero es igual a 1. Y bueno, ese 1 nunca va a cambiar. Y nosotros, ¿con qué vamos a trabajar? Entonces, el valor de la inversión y nuestros recursos propios invertidos. Este sí podemos dejarlo acá abajito. Invertidos. Listo. Entonces, en este caso, nosotros, ¿qué tenemos? Vamos aquí a revisarlo. Entonces, vamos a revisar y tenemos entonces en nuestro ejemplo para mayor entendimiento. ¿Qué tenemos? Si hemos invertido de nuestro propio dinero, bueno, entonces hagámoslo de la manera más sencilla. Entonces, 1.000 pesos, pero el valor de nuestra inversión, ya sea porque estamos utilizando la deuda o productos derivados, es de 10.000 pesos. El apalancamiento será 1 a 10. Entonces, vamos a revisarlo. Entonces, ¿qué nos dice nuevamente? Entonces, ejemplo. Estamos nosotros, invertimos del dinero de la empresa. Tenemos del dinero de la empresa, entonces vamos a dejarlo así. 1.000 pesos, ¿listo? Y entonces frente a este caso, ¿qué tenemos? Y el valor de la inversión
y el valor de la inversión por deuda. Entonces, deudas adquiridas por deudas adquiridas equivale a 10.000 pesos, como lo habíamos hablado. ¿Qué tenemos? Tenemos entonces, vamos a aplicar la fórmula. Entonces vamos aquí a revisar. Este 1 no va a cambiar. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Con nuestro 1. Entonces, apalancamiento es igual. Entonces, nuestro 1 dividido. Entonces, nuestro valor, nuestro recursos propios al valor de la inversión, que son 10.000 pesos. Y tenemos, y esto lo vamos a dividir, permítanme por acá si podemos colocarlo ahí. Bueno, permítanme acá entonces el símbolo de la división. Y eso lo vamos a dividir en ¿qué? Entonces lo vamos a dividir con nuestros recursos propios. ¿Listo? Y eso nos da, a lo mejor pongámoslo acá y de una vez le montamos el resultado. Es igual a 1, el 1 que no va a cambiar, sobre 10. Es decir, el 1, yo cuánto estoy invirtiendo y cuánto es mi apalancamiento por parte de mi apalancamiento financiero. Es decir, y siempre me va a indicar esta primera parte, me está indicando yo cuánto por cada parte que yo estoy generando o que yo estoy invirtiendo, cuánto corresponde y hace parte de la deuda. ¿Listo? Entonces, eso es en primer lugar lo que nosotros estamos midiendo. ¿Cuánto realmente la empresa hace parte como tal de la inversión propia, como tal del patrimonio, y cuánto se está adquiriendo por la obligación? Y eso nos da una razón financiera. ¿Listo? Bueno, una razón y un dato frente al apalancamiento. Bueno. Entonces, ¿ahora qué tenemos nosotros? Ahora, esta es la primera parte. Ahora, más sin embargo, ¿qué tenemos? Cuando el apalancamiento financiero es resultado de deuda, es del resultado de la deuda, es decir, digamos, en este caso, se puede utilizar, también se utiliza, entonces se suele utilizar la siguiente fórmula. Entonces, la siguiente fórmula. ¿Qué fórmula tenemos? Entonces, bueno, acá permítanme una vez, lo pongo en negrita y acá. Entonces, el apalancamiento financiero es igual a 1. Ahora, perdón, el apalancamiento financiero es igual a la deuda sobre el total
de activos invertidos. ¿Listo? Ese como tal corresponde ¿a qué? A lo relacionado con el apalancamiento financiero en caso de deuda. ¿Listo? Esa es la principal característica frente a qué? A determinar cuánto de eso que nosotros estamos generando, cuánto corresponde y hace parte del compromiso financiero que nosotros tenemos generado o con la finalidad de generar una inversión. ¿Listo? ¿Para qué? Para mejorar nuestros ingresos, mejorar o disminuir como tal nuestras pérdidas. Entonces, todos estos datos corresponden a lo relacionado y pues frente a una toma de decisiones relacionado con un apalancamiento financiero. ¿Listo? En el caso de que haya, ¿qué sucede? Un crédito financiero, otras herramientas financieras, las cuales sean compromisos adquiridos como tal por parte de la entidad, entonces nos va a generar obviamente todo lo relacionado con pues, una obligación y nos va también a apalancar, no en su totalidad como tal, en muchos casos no en su totalidad, en el cual se compromete la totalidad de los activos, más sin embargo sí se comprometen activos o se da en garantía algo, entonces pues corresponde también a esa búsqueda y a esa generación como tal del ingreso. ¿Listo? Eso corresponde a el apalancamiento financiero. Permítanme, vamos a revisar otros elementos como tal del apalancamiento financiero. Frente a este caso y frente a este apalancamiento, nosotros, ¿qué tenemos? Entonces, bueno, permítanme, voy a quitar este acá. Listo. Entonces, un apalancamiento y pues todo lo correspondiente al apalancamiento financiero. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos lo relacionado, bueno, permítame por acá. ¿Qué otras características tenemos? Bueno, efectivamente corresponde todo lo relacionado con todos estos mecanismos de deudas. ¿Listo? Entonces, ¿qué corresponde? Entonces, ¿qué pudimos ver? Podemos ver cuál es la característica del apalancamiento. Y entonces, frente a este caso, ¿qué tenemos? Tenemos la manera de nosotros poder determinar aquellas situaciones en las cuales la empresa tiene unos endeudamientos, pues los cuales están generando o generarán como tal compromisos y pues como tal vemos que también se afecta lo relacionado con pues con esa liquidez y como tal aún más con esos compromisos de los activos. Ahora, ¿qué tenemos? Entonces, este corresponde como tal al análisis presentado frente a un apalancamiento como tal de las, como tal a ese análisis que nos permite identificar cuál es el apalancamiento que tiene una empresa. Pero existe aún más otro tipo como tal de apalancamiento. Entonces, frente a este caso, ¿qué tenemos nosotros? Entonces, tenemos lo relacionado con
el apalancamiento operativo. ¿Listo? Entonces, ¿qué comentamos frente a este apalancamiento operativo? Entonces, vemos que también, o cuál es la finalidad de este apalancamiento operativo, es poder utilizar los costos fijos que se tiene para poder aumentar al máximo la rentabilidad por utilidad vendida. ¿Listo? Entonces, frente a este caso, nosotros ¿qué tenemos? Se trata, o lo que hace la compañía es, a partir de estos costos fijos que tiene la compañía, poder, junto con los costos variables, utilizar una empresa o que se utilizan en la empresa, ¿para qué? Para el desarrollo como tal del desarrollo del objeto social. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? ¿O qué podemos poner como ejemplo? Entonces, se puede mencionar una maquinaria empresarial destinada a fabricar los productos o las instalaciones donde se tiene la producción. Entonces, ¿a qué corresponde? Corresponde a generar, a partir de lo que ya tiene la empresa, mecanismos suficientes. ¿Para qué? Para la utilización de aquellos elementos que posea para el desarrollo de su objeto social, y a partir de ahí, pues, tener también todo lo relacionado con un aumento de producción y un aumento de unidades fabricadas. ¿Listo? Entonces, frente a este caso, entonces vamos aquí a anotarlo. Entonces, apalancamiento operativo. Entonces, ¿qué vamos, o que como ya les comentaba, entonces lo relacionado, quitamos aquí esto. Entonces, un apalancamiento operativo. Entonces, definición. Bueno, coloquemos acá la definición. Entonces, se deriva, entonces, bueno, se deriva, sí, dejémoslo, se deriva de la existencia en la empresa relacionado con los costos fijos. ¿Listo? Costos fijos, pero no administrativos, sino costos fijos como tal de la producción. Existe, se deriva de la existencia en la empresa relacionada con los costos fijos de producción. ¿Listo? Entonces, frente a este caso, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos lo relacionado ¿con qué? En la cual, o bueno, ¿cuál es la finalidad? El poder generar un incremento o un crecimiento como tal de la producción, en la cual pues aumenten como tal no solamente los ingresos, sino pues también permita generarle solvencia a la pues a la entidad. ¿Listo? ¿Por qué el apalancamiento? Y ustedes se preguntarán, perdón, ¿por qué, ¿por qué existe un apalancamiento operativo? Si una empresa como tal, pues en el desarrollo de su objeto social produce o transforma un producto. Entonces, ¿qué podemos o qué se puede decir? Que
en ciertos momentos, ¿qué hace como tal este apalancamiento? Es el mecanismo por el cual la compañía, sin tener otras opciones, busca como tal aumentar sus ganancias. Entonces, con sus ganancias, con aquello o con todos los elementos que posee. Pero para eso, o para poder generar como tal un apalancamiento eficiente, pues también, si va a generar más, va a necesitar mano de obra, va a necesitar más materia prima. Entonces, estas son aquellas características que debe tener en cuenta como tal este tema frente a una gerencia, frente a un apalancamiento. Visto el apalancamiento, nuevamente, como aquella estrategia en la cual busca aumentar sus ganancias. Es decir, si la empresa pues adquiere una deuda, entonces estamos hablando de un apalancamiento financiero, el cual le permite a la compañía poder aumentar sus ganancias, el poder invertir, el poder también solucionar algunos otros compromisos dependiendo de lo que pues indique como tal la empresa, sino que también la empresa se puede apalancar con los mismos costos que se tienen, con aquellos costos fijos, los cuales permitan como tal generar aún mayor ganancia, mayor índice de rentabilidad, y a eso corresponde todo lo relacionado con este tema de apalancamiento. ¿Por qué un apalancamiento? Porque las empresas en cierto momento y en el desarrollo normal de la actividad siempre buscan una cosa en aquellas pues, que se dedican o que tienen ánimo de lucro. Entonces, el poder aumentar sus ganancias, pero para eso se necesitan una serie de estrategias. Y para esto pongo el caso, nosotros cuando vimos el ejemplo de Terpel, vemos que ellos, a pesar de tener una capacidad financiera fuerte, de tener un producto sólido en el mercado, de tener activos, aún así, ¿qué hicieron? Adquirieron obligaciones, las cuales pues les permitieron desarrollar su actividad. Entonces, dependiendo del desarrollo de su objeto social, pues se van a presentar todas estas situaciones y no solamente, como les digo, de una manera financiera, adquiriendo una obligación, sino de una manera operativa, la cual permita generar a través de sus costos fijos, elevar esa producción, la cual permita como tal aumentar sus ganancias, o en el cual busque disminuir también las pérdidas. ¿Listo? Pero esto de qué está, pues a qué está como ligado. Entonces, relacionado como tal con pues algunos temas que son la capacidad operativa. Entonces, aún así, si la compañía quisiera como tal aumentar sus ingresos a través de un apalancamiento operativo, pero más sin embargo, la compañía no tiene un espacio adecuado, pues entonces no, pues se obtendría como tal ese objetivo y pues ese objetivo o esa finalidad que busca como tal la compañía. ¿Listo? Bueno, este es, pues, a grosso modo, lo correspondiente al apalancamiento de las empresas. Como les decía, aquellos apalancamientos, pues, permiten como tal poder aumentar las ganancias y disminuir las pérdidas. Pero para esto, ¿qué nosotros también debemos tener?
debemos haber realizado nuestro análisis tanto horizontal como vertical y la aplicación no solamente, o bueno, específicamente lo relaciona con nuestros índices de liquidez. ¿Por qué? Porque al momento que se busque un apalancamiento financiero y no hay o no hay la suficiente, el suficiente recursos, si no tiene la suficiente liquidez y no tiene ese recurso para poder responder adecuadamente ante las entidades bancarias y ante los sus proveedores o acreedores, pues entra como tal en un incumplimiento. Y como les digo, si la empresa busca crecer, busca arriesgar, busca crecer, pero a la vez arriesga frente a lo que es una obligación financiera, pues también entran a jugar toda esa parte y pues todo lo relacionado con esas deudas o compromisos que se, pues que se adquieran. Y no solamente mirar el tema frente a unos análisis financieros, que es lo que nosotros podemos ver, sino, bueno, estos análisis financieros también como una herramienta para poder determinar si el apalancamiento financiero cumple con pues cumple con lo requerido por la gerencia, porque aún así, como vemos, conocemos los costos fijos, así se venda, así se produzca 1 o 1000 van a ser los mismos, pero cuando se genere mayor producción, estos costos fijos puedan aumentar, no que sean variables frente a una producción, sino frente a una mano de obra. Es decir, yo tengo mi mano de obra, tengo mi producción, pero si deseo aumentar como tal mis ingresos para utilizar operativamente lo que yo tengo como una ganancia, pues entonces lo que nos va a permitir como tal es poder generar no solamente, no solamente un apalancamiento adecuado, sino pues que entraríamos como tal a generar más empleo, necesitaríamos más mano de obra y pues esto entraría a ser parte como tal de un gasto, de un costo a un gasto, pero más sin embargo aumentaría y pues también tiene que ser proporcional frente a lo que se desea con ese aumento como tal de esa producción, visto nuevamente desde unos costos fijos de producción. ¿Listo? Bueno. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Bueno. ¿Qué hace entonces? Tenemos también lo relacionado con, o bueno, vamos a trabajar en nuestra segunda sesión, lo relacionado con el punto de equilibrio, que también es muy importante trabajarlo y que se relaciona con este tema. Como les digo, sin importar la compañía, en muchos casos que se tiene o que se posee, se utiliza estas herramientas, estos compromisos, estos compromisos ante entidades bancarias. ¿Para qué? Para poder generar como tal una mayor ganancia. Vemos y como nuevamente repito, trabajamos con la entidad Copetrol en nuestra cuarta, quinta y sexta semana, en las cuales trabajamos y vimos sus estados financieros y los trabajamos a fondo. Entonces, ¿qué nos permitió? Nos permitió relacionar y nos permitió ver aquellos elementos los cuales hacen parte, Terpel, perdón, gracias, de Terpel, el cual
el cual trabajamos y el cual vimos que también necesitó y el cual utilizó y el cual se encuentra en sus estados financieros aquellos compromisos y aquellas obligaciones. ¿Para qué? Para poder apalancarse. También, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Y también relacionado con este apalancamiento. El apalancamiento, también visto como una estrategia, vimos nosotros cuando vimos lo relacionado con las casas matrices, con aquella parte dominante, con aquella casa matriz, con aquella casa subordinada. Entonces, esto también lo podemos ver como una estrategia de inversión y también es una manera de apalancamiento de empresas, porque si yo soy una empresa pequeña y quiero producir más o quiero vender más, o si estoy a punto de la quiebra y no quiero perderlo todo, pues ¿qué hago? Entro a una fusión, hago parte o vendo el total de mis acciones o vendo la mayoría de mis acciones y ¿qué hago? Obtengo como tal ese apalancamiento de esa empresa que es más grande, yo me vuelvo su subordinada y esta es la casa matriz y, pero yo qué hago, o por lo menos que garantizo que no perderlo todo, como le dije, no entrar en un proceso de liquidez, no declararse, no entrar o no declararse en quiebra y también tener todo lo relacionado y trabajar con todo lo relacionado frente a pues frente a mi mano de obra. Entonces, y pues vemos, y como nosotros también trabajamos, pues el impacto que puede tener pues las empresas, no solamente dentro de la sociedad, sino en la parte económica, en la parte como la DIAN, aquellos compromisos que se adquieren territorialmente. Entonces, si la empresa pues no tiene como tal, entonces pues no se podrán cumplir sus compromisos tributarios, sus compromisos municipales y no se podrían cumplir todos aquellos compromisos también con los terceros, con los proveedores y pues eso también tiene una influencia o un impacto como tal en la sociedad, con los trabajadores y pues eso va a generar pues una cadena como tal. Como tal frente a lo que es una mala aplicación o un apalancamiento o de lo contrario, cómo ese apalancamiento permite a la compañía aumentar pues las ganancias y pues no entrar en estos momentos o en los momentos o en situaciones, dependiendo, pueden ser, y vimos que en este año el tema de una pandemia o el tema por causas que afectan o por cambios climáticos. Entonces, todas estas son situaciones. También nosotros podemos trabajar todo lo relacionado con una matriz DOFA. Entonces, también es muy importante tenerlos en cuenta a la hora de qué, a la hora de poder adquirir o de querer adquirir un compromiso financiero, el cual nos permita a nosotros generar ganancias. Entonces, ¿esto qué va a generar? Va a generar, pues, o va a ser parte de nuestra matriz en la cual nosotros podamos identificar si podemos como o nuestra compañía puede apalancar todo todos estos compromisos y aún más si la empresa desea como tal poner como garantía algún activo o el único activo que tenga. Eso es todo lo relacionado con el apalancamiento de las empresas, todo, bueno, un análisis muy sustancioso pues de este tema, que también es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque este apalancamiento, como les digo, va a poder permitir a las compañías crecer o, de lo contrario, poder entrar o poder perderlo todo. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos?
Frente a este operativo, entonces seguimos y trabajamos algo más frente a este operativo. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, vamos acá, también tiene una fórmula. Entonces, frente a la fórmula, entonces tenemos el cálculo o cómo se representa. Entonces, se ve o se identifica de la siguiente manera. Entonces, apalancamiento. Entonces, va a ser, o qué va a corresponder. Vamos aquí a sombrear esto en negro. Entonces, grado de apalancamiento operativo. Apalancamiento operativo. Y eso va a ser igual a ¿qué? Grado. Bueno, dejémoslo así para que no esté tan largo. Nuestro grado de apalancamiento operativo es igual a nuestra variación de la utilidad en operaciones. Variación de la utilidad en operaciones y por nuestra variación en porcentaje de ventas. ¿Listo? Variación en porcentaje de ventas. ¿Qué quiere indicar esta fórmula? Entonces, ¿cuánto yo generé en utilidad? ¿Yo cuánto logré o cuánto es mi incremento como tal en ventas relacionada con ese apalancamiento? ¿Listo? Que es como tal un grado o una fórmula que se presenta. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos? Y es uno que también, vamos a ver si acá se disminuye. Acá. Bueno, permítanme por acá, lo arreglamos. Bueno, es que tenemos un grado de apalancamiento operativo. Bueno, permítame por acá arreglo el mapa. Nuestra línea, listo. Y este lo eliminamos. Ahora sí, entonces, ¿qué tenemos? Un apalancamiento operativo, el cual a nosotros nos está arrojando un grado como tal de ese apalancamiento. Y entonces, frente a este caso, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos todo lo relacionado con en grado como tal de, pues de este apalancamiento en frente a qué, frente a un cuánto me varió las utilidades y cuánto eso equivale y cuánto eso frente a unas porcentaje de variación en el ingreso. ¿Listo? Ahora, también, bueno, dejemos entonces aquí. Y que para comentar, más sin embargo, pues no lo voy a colocar. También se presenta un apalancamiento operativo mixto. Entonces, ¿qué corresponde este apalancamiento? Bueno, dejémoslo acá, si es mejor que lo coloquemos acá. Entonces, un apalancamiento mixto. Entonces, un apalancamiento mixto en el cual, vamos a quitarle aquel negro, y en el cual, entonces, en el cual se combinan
en el cual se utiliza mejor, entonces se utiliza el efecto de la aplicación ¿de qué? De los costos variables con los costos fijos. ¿Listo? Con los costos fijos. Solo también para que nosotros lo tengamos y pues en algunas veces, ¿qué corresponde este apalancamiento mixto? Es decir, cuál es el grado el cual la empresa va a utilizar o va a generar de sus costos, tanto de sus costos variables dentro de sus costos fijos, un apalancamiento. ¿En la búsqueda de qué? De aumentar unas ganancias. Entonces, frente a este caso, ¿qué tenemos? Tenemos que la compañía debe o son estrategias como tal. Entonces, en la cual la compañía quiere aumentar como tal su producción a como de lugar. Entonces, ¿para qué? Para poder aumentar su ganancia, el poder cumplir la meta o para poder pues disminuir las pérdidas a las que se presentaron. Entonces, frente a este caso, al aumentar o en el cual se busca apalancarse, ¿qué genera? Entonces, va a generar como tal un trabajo el doble de su producción o el triple, en las cuales no solamente las máquinas trabajen 8 horas, sino que trabajen aún más de las 8 horas o que trabajen totalmente las 24 horas, pero eso también que va a aumentar como tal, viéndolo nuevamente. Entonces, una carga operativa va a necesitar más trabajadores, va a necesitar no solamente a los trabajadores, sino que va a aumentar los gastos de luz, agua y todos aquellos costos variables que también hacen o que tienen relación directa con pues con toda la producción y con el desarrollo de su objeto social. ¿Listo? Ese como tal, o estos son los 3 elementos que hacen parte y las cuales nosotros trabajamos frente a lo que es pues un apalancamiento. ¿Cómo se apalancan las empresas? Nuevamente, entonces, haciendo un repaso, entonces trabajan y un apalancamiento financiero, el cual buscan generar estrategias de ingreso para generar estrategias, pero para eso se necesitan mayor recursos. Entonces, uno de esos es la adquisición de créditos de manera operativa, en las cuales buscan generar unos ingresos financieros, pero más sin embargo, generan como tal pues una obligación financiera. Operativo, en el cual la organización genera estrategias con los costos y con su producción, pues en la cual también buscan como tal o entregan gran parte de su recurso para la producción. Entonces, esta producción lo que va a hacer y con lo que se espera es producir ganancias, el poder cubrir aquellas obligaciones o el poder generar mayores ganancias. ¿Y qué se puede, o cuál es la herramienta a trabajar? La herramienta a trabajar corresponde ¿a qué? A los temas
o aquello relacionado con los costos, no solo variables, no solo costos fijos, tal como visto el de un apalancamiento operativo, sino en los cuales también involucren también unos costos fijos. Y si se involucran estos costos fijos, pues van a generar, pues estos, pues van a generar como tal toda una serie de estrategias en búsqueda de qué, en búsqueda como tal pues como les comentaba, los ingresos o la disminución del impacto de las pérdidas. Bueno, entonces, a partir de este momento, damos la finalización a la grabación de nuestra primera sesión de la clase de hoy, que nos enriquecen a todos. ¿Listo? Entonces, nuevamente, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar lo relacionado, nuevamente, con el documento denominado Análisis Financiero de Carlos Alberto Prieto Hurtado, el cual lo encontramos en línea y el cual también será cargado. ¿Y cuál es la idea? Poder revisarlo, poder trabajar algunos conceptos que no hemos trabajado, que son muy pocos y como vemos, y vamos a ver ahorita el índice, ya en estas sesiones que hemos trabajado juiciosamente, hemos aplicado lo fundamental en estos análisis financieros, que es lo trabajado frente a un análisis horizontal, vertical, las identificaciones como tal de las cuentas contables, las características de los estados financieros y de los indicadores financieros. ¿Listo? Eso como tal se compone y es la columna vertebral de este análisis financiero aplicado a mercados. Que también vimos nosotros como un valor agregado, cómo poder dar una interpretación, cómo poder dar un análisis y tener como tal una herramienta que es nuestro Excel que vimos en nuestra clase 4, 5 y 6, que nos permite realizar un análisis de manera rápido y ágil con gráficas, las cuales pues, nos va a facilitar de manera, nos va a facilitar mucho la vida. ¿Listo? Ese como tal es lo correspondiente a lo que vamos a trabajar el día de hoy. Nuevamente un documento de Carlos Alberto Prieto Hurtado y pues es la idea ya empezar a revisar conceptos, ya que hoy revisaremos en esta segunda sesión todos estos temas conceptuales nuevamente, algunos que estén pendientes, y en nuestra otra sesión realizaremos nuevamente una aplicación como tal de este documento. Entonces es la idea, ¿listo? Pero, o bueno, la idea que tengo es poder a partir de este análisis y que nosotros podemos identificar cuáles son los elementos, el poder realizar como una especie de auditoría de esos estados financieros. Entonces también es un ejercicio interesante como tal para despedir esta materia y siempre dándoles las gracias a ustedes. Bueno, entonces vamos acá yo les voy a enviar acá el enlace. El documento siempre es un poco pesado, más sin embargo los que lo quieran tener ahí no hay problema. Es un documento que se encuentra en línea y pues como tal no estamos violando ninguna derecho de autor, nada de esto. Lo único que es que estamos revisándolo y pues le estamos dando su autoría a él, que es la idea en todo este tema académico. Es igual, es un documento que se encuentra en línea. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a revisar el contenido, la visión global, un análisis financiero, la función, objetivos, un análisis, ¿qué es el análisis? Motivaciones, a quién le interesan las herramientas, análisis interno y externo, ámbito del análisis financiero, la naturaleza de los estados financieros que también los vimos. Y bueno, lo malo de estos documentos es que siempre están un poco como corridos, entonces de aquí se pasa para acá.
Bueno, entonces, permítanme por acá. Bueno, entonces, frente a este caso, que tenemos las diversas formas de la presentación de los estados financieros, criterios, modelos de los estados financieros, presentación del formato, bueno, de la DIAN. ¿Y qué tenemos aquí? Un formato de análisis vertical, horizontal, análisis vertical, razones, flujos y flujos de fondo. Como vemos, todo este documento nosotros ya lo vimos de manera teórica y lo hicimos de manera práctica y cumplimos con nuestro cometido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revisarlo y vamos a repasar algunos conceptos que puedan llegar a reforzarnos en estos temas y poder generar como tal, poder reforzar nuevamente este tema. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Para qué o cuál es la visión global de las finanzas? Entonces, también vimos un poco de macroeconomía frente a lo que son los mercados. Entonces, esto también es un elemento muy importante. Y frente a este caso, volvemos a reforzar este tema en el cual cada empresa hace parte integral como tal de un resultado económico, hace parte de un Producto Interno Bruto y pues aquellas actividades que realice económicas, tanto importación, exportación o actividades económicas nacionales, pues tienen su influencia en el mercado y pues tienen que ver mucho con este tema. ¿Listo? Y pues hacen parte como tal de las finanzas, como tal del concepto finanzas que hay. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve a nosotros para qué nos sirve a nosotros el análisis financiero? Estamos, como les digo nuevamente, para los que acabaron de llegar, el análisis financiero nos va a permitir indicar a través de números, a través de datos, la importancia como tal o los resultados de las cuentas contables. Pero ¿qué se hace o nosotros qué revisamos o qué analizamos financieramente? Revisamos los análisis, los estados financieros, los cuales son el resultado de una operación de un periodo en conjunto. ¿Listo? Eso es, y nuevamente reforzando, como les digo, reforzando nuevamente el concepto. Bueno, ¿qué es lo que nos dice aquí el autor? ¿Y qué nos dice? La actividad financiera, entonces nuevamente, ¿cuál es la actividad financiera? Las actividades que realice cada una de las empresas. Entonces, ¿qué tenemos? Una preparación y análisis de información financiera. Entonces, como les digo, la parte financiera y el resultado como tal son sus estados financieros. El ejercicio financiero en el cual la empresa hace parte como tal del mercado, en el cual entra a jugar la oferta, entra la demanda y frente también a unas actividades financieras determinadas con los activos. En este caso, ¿cuál es la finalidad de estos análisis financieros en los activos? El poder identificar mis activos, cuánto valen, cuál es su peso dentro de los estados financieros y cuál es su importancia o para qué pueden ser utilizados en el desarrollo de su objeto social. También relacionamos todo lo relacionado, bueno, se relaciona todo frente a una estructura, no solamente de cuánto valen los activos, tal como nos dice aquí, sino unas fuentes de financiación. Unas fuentes de financiación definidas como nuestro patrimonio o aquel recurso por venta de activos,
o como vimos en nuestra primera sesión, generada un apalancamiento por un endeudamiento, por unos compromisos adquiridos a entidades. Entonces también hace parte de lo relacionado con, como tal, de una estructura financiera. Listo. Y bueno, tenemos entonces, y bueno, haciendo, como les digo, este es un repaso relacionado de todo lo que vimos a través de un autor que nos lo presenta en un compendio que se denomina análisis financiero también. ¿Listo? ¿Qué nos presenta? Entonces, para identificar nosotros que también pudimos trabajarlo, entonces trabajamos todo lo relacionado con los pasivos, con los activos, unos pasivos y un patrimonio, ¿listo? Que eso hace parte como tal de un balance general y eso es uno de los elementos que nosotros analizamos. ¿Por qué? Como les digo, el balance o estado de resultados o estado integral también pues hace parte o es el resultado de un ejercicio y de un trabajo realizado durante todo un año de ventas, de compras y de todas aquellas actividades relacionadas con la empresa a las que haya lugar y las que se generan de un registro. ¿Listo? Bueno, hablando frente a las responsabilidades. Entonces, nosotros para hacer un análisis también debemos identificar a quienes deben ser responsables como tal de esa información. ¿Para qué? Para nosotros poder realizar un análisis adecuado y no solamente un análisis al finalizar el ejercicio, sino que sea una herramienta como tal para una herramienta como tal de seguimiento, de apoyo y para la toma de decisiones, que es lo que nosotros hemos hablado en todas las sesiones y para eso nosotros realizamos un análisis para la correspondiente toma de decisiones. Frente a este caso, entonces, ¿qué tenemos? Para la producción de este análisis o frente a unos resultados, ¿quiénes son los responsables? Entonces, frente a este caso, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos lo relacionado con aquellos responsables por la producción, manejo y flujo adecuado de la información contable y financiera. Entonces, aquí vemos las responsabilidades como tal de la parte operativa y de la parte administrativa, en la cual son los veedores de que se encuentre registrado fielmente las actividades económicas de la empresa con la información contable y financiera. ¿Listo? Ese como tal es las herramientas o las características que se presentan antes de generar unos estados financieros. Entonces, ¿quiénes también hacen parte de esta función financiera? Nuevamente haciendo, como les digo, un repaso de lo trabajado. Entonces, frente a este caso, ¿qué se tiene? También una responsabilidad por parte de la administración para el uso eficiente del capital de trabajo. Cuando la empresa se conforma, se genera a partir del patrimonio de los socios. ¿Qué se está generando? Entonces se está generando como tal una sociedad la cual busca desarrollar su objeto social y parte de una de las responsabilidades es velar porque ese patrimonio o porque ese capital de trabajo sea utilizado de la manera más adecuada para el desarrollo de su objeto social y pues que este recurso se vea en el crecimiento de la empresa, en crecimiento de utilidades y que se vea también en
en utilidades para los socios, ¿listo? Generados o entendidos como los dividendos. También unas responsabilidades en unas inversiones a largo plazo. Entonces, todo lo relacionado con una proyección a la inversión. Entonces, para eso sirve nuestro análisis financiero, para eso sirven los estados financieros y hace parte también de esos estados financieros un análisis como tal de esta información. ¿Listo? También que tenemos una responsabilidad también una responsabilidad por la consecución y manejo de fondos requeridos por la compañía. En este caso, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos que se debe utilizar aquellos mecanismos, como vimos en nuestra primera sesión nuevamente, frente a estos temas de apalancamiento. Entonces, la empresa debe generar todas las estrategias correspondientes para la consecución de estos fondos. ¿A través de qué? A través de estrategias de endeudamiento, a través de maneras operativas, a través de fusiones y pues esto debe relacionar y corresponder a todas estas acciones que se presentan en como tal en la compañía. ¿Listo? Bueno. ¿Qué tenemos y qué seguimos repasando? Entonces, una responsabilidad en la participación del desarrollo de la empresa, es decir, todos aquellos quienes hagan parte de la empresa, pues hacen parte también de una consecución o un resultado financiero, el cual, pues, todos deben ser responsables de acuerdo a su actividad en la consecución como tal de ese ingreso. Listo, todos son importantes en la compañía y cuando se da esa responsabilidad, cuando se da esos desarrollos organizacionales, pues, ¿qué se va a generar? Se va a generar lo relacionado con pues un incremento en los ingresos cuando se potencializa pues todas estas partes y este factor de talento humano. ¿Listo? Bueno, frente a la función financiera, nuevamente, entonces, no solamente en las empresas privadas, sino aquellas entidades públicas también, igual el manejo del administrativo y dada la importancia también de esa parte financiera. ¿Listo? Estos como tal son los responsables y esto no lo habíamos como tal trabajado y es muy importante también verlo y repasarlo rápidamente. ¿Qué tenemos? Entonces, un objetivo financiero, tal como está aquí en negritas, en negrilla, ¿qué aparece? Maximizar el valor de la empresa. Entonces, para eso es un análisis financiero. Para eso es la interpretación de los estados financieros. Y eso es a lo que nosotros le apuntamos, es el objetivo como tal de estos análisis financieros. Poder a partir de razones, a partir de datos y a partir de descripciones a los socios, el poder entregar elementos para la toma de decisiones y para que sean ellos como responsables el poder entregar. No solo ellos, también nosotros haciendo parte como tal de las empresas y siendo dueños, siendo socios o siendo asesores o siendo parte de la empresa, pues también tenemos unas responsabilidades como vimos y pues la idea es poder maximizar esa empresa. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué tenemos? Bueno, hay una función financiera y el tamaño del negocio. ¿Listo? Entonces, frente a esa función financiera, ¿quiénes son o quiénes están involucrados en estos temas relacionados con el negocio? Y hacen parte o conforman o hacen parte de esta entidad o hacen parte como tal del negocio y están ubicados en el área financiera, que es quien recopila
y entrega la información a través de ¿qué? A través de estados financieros y a través de notas a los estados financieros. ¿Listo? Eso es lo correspondiente a, bueno, y a quienes, bueno, perdón, y quienes hacen parte. Entonces, ¿quiénes hacen parte de esto? Pues el contador, en el caso de que haya un experto en impuestos, en el caso de que haya un financista auditor, también un financista experto en impuestos, un tesorero, un experto en proyectos, un analista financiero, todos aquellos que hagan parte, y no solamente un contador, no solamente como tal un financista, sino pues aquellos que hagan parte como tal de esa área. En este caso también, ¿qué podemos? Y que les faltó aquí a este autor, le faltó incluir también, bueno, tiene la parte de tesorería, pero aún así el auxiliar como tal, porque también hace parte como tal del desarrollo de la parte contable. Bueno, ahora, 15, por aquí está la 16. Y ahora, ¿qué tenemos? Entonces, nuevamente vamos a reforzar este tema. Entonces, ¿relacionado con qué? Relacionado con un análisis financiero. Entonces, es un proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los estados financieros, tal como nosotros lo vimos, tal como estamos repasando hoy. Entonces, ¿qué es? El poder tener el documento, si no lo tenemos, el poder organizarlo y el poder entregarlo de manera, pues el poder tenerlo para poder analizarlo. Entonces, primero, realizar el diagnóstico que se tiene, como nosotros lo hicimos en nuestro ejercicio, en el cual identificamos cuáles eran nuestros activos corrientes, cuáles eran, perdón, nuestros activos no corrientes, nuestro patrimonio, los años los cuales vamos a analizar. Entonces, todos estos son elementos que se fusionan y que se presentan ¿en qué? En esta parte financiera. ¿Listo? Bueno, esto es lo relacionado con, con un análisis financiero. Y como les digo nuevamente, haciendo un repaso, porque esto también lo vimos y pues lo trabajamos. Bueno, también, esto también es muy importante, el generar cuáles son las motivaciones del análisis financiero. Entonces, las motivaciones del análisis financiero pueden encontrarse o pueden generar, o la idea, nosotros a partir de ese análisis es generar las siguientes análisis. Entonces, frente a este caso que se tiene, o algunas de esas preguntas. ¿Es el nivel de activos el indicado para el volumen de operaciones de la empresa? ¿Hasta qué punto el negocio se ha visto afectado por factores externos, económicos, políticos o sociales? También lo vimos. Entonces, en estas motivaciones de análisis financiero, repasamos todo lo relacionado con qué? Con nuestro análisis horizontal, vertical, con nuestras análisis financiero, pero también va ligado a qué? A lo que nosotros también pudimos trabajar relacionado con nuestra matriz DOFA. ¿Por qué? Porque todos son factores que afectan como tal a la compañía, ¿listo? Y pues por tal motivo hacen parte integral de todo este análisis financiero. Como les digo, si quieren revisar, igual el documento yo se los envío, solo les comento estos dos para poder revisar pues todo el documento. ¿Listo? Bueno, esto también lo hablamos bueno, lo hablamos y lo vamos a reforzar acá, de a quién interesa el análisis financiero. Entonces, bueno, ¿a quién le sirve? Entonces, en primer lugar,
a la administración de la empresa. ¿Para qué sirve o para qué tiene o cuál es la finalidad de ese interés, de ese análisis financiero que nosotros damos? Damos para la capacidad para pagar los compromisos, la rentabilidad, el valor real de sus activos, la naturaleza y características, la habilidad para obtener sus inversiones, su potencial para conseguir nuevos recursos y para soportar cualquier situación que se le presente externamente. Entonces, acá vemos unos factores ya totalmente específicos relacionados con qué? Relacionados con la administración de la empresa. También, ¿para qué nos permite ese análisis financiero visto desde la parte interesada que es la administración? También para medir unos costos, evaluar sistemas y establecer planes y procedimientos y justificación de su actuación ante los inversionistas. Entonces, vemos que el análisis financiero tiene una relación importante. ¿Con qué? Con la administración de la empresa y cómo se hace. Sin un adecuado análisis financiero, el análisis financiero lo que permite es evaluar cuantitativamente y cualitativamente también las acciones y la administración como tal que se le da a la compañía. A partir de eso es donde se toman decisiones y también se evalúa todo o aquellas acciones que hagan parte como tal de quienes, de los socios o los accionistas. ¿Listo? Ahora, de los inversionistas, ¿por qué? Porque ellos fueron quienes invirtieron, quienes realizaron la sociedad y quienes pusieron de su capital para generar como tal rendimiento, rentabilidad y su impacto también a la sociedad. ¿Por qué a los bancos? Porque dependen, así la empresa no tenga obligaciones, pero para los bancos también es un factor importante, ya que la empresa también tiene pues una cuenta bancaria. Entonces, todos estos temas son muy importantes para los bancos. ¿Y por qué para los acreedores? Porque a partir de ahí es donde se identifica, y como vimos en nuestras anteriores clases, en donde nosotros pudimos identificar si la empresa tiene o no tiene manera de responder a mediano, a corto plazo o a largo plazo en el caso de que se presente, y o si también pues la empresa pues tiene más capacidad para también, para que este proveedor le entregue a un mayor crédito en tiempo o en valor. Entonces también tiene esa característica o esa importancia. ¿Listo? Bueno, ¿por qué también para la Cámara de Comercio? Porque nosotros debemos entregar ante la Cámara de Comercio, pues la información de nuestra empresa para la renovación, también para que esta haga parte de la estadística, y aún más si nosotros vamos a entrar a procesos de contratación con el Estado o con el exterior. Entonces es un documento también que se necesita y que debe ser válido y que es válido para, pues, para cualquier negocio que se tenga. Bueno, las bolsas de valores, también la información que se tenga, también nosotros podemos trabajar temas también importantes con los temas de las bolsas de valores, que también son muy importantes. ¿Por qué? Y como vimos, las bolsas de valores tienen un impacto con pues en la economía global y pues en la economía global. Entonces, y más aún si nuestro producto depende de aquellas situaciones que se presenten en el exterior. ¿Listo?
Bueno, la DIAN, ¿por qué? Porque es nuestro ente recaudador de impuestos, entonces para ellos también es muy importante estos análisis financieros y más que análisis financieros, los estados financieros. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se van a generar el pago de la renta, el pago de las retenciones, del IVA, se va a presentar la información exógena. Entonces, esto hace parte como tal de los interesados. Bueno, entrando un poco más en lo relacionado con las herramientas de análisis financieros, la 21, ¿dónde está la 21? Acá está. Entonces, ¿qué sucede frente a unas herramientas de análisis financieros? ¿Listo? Son aquellos elementos los cuales, o son las herramientas. ¿Qué herramientas que nosotros también pudimos trabajar? Entonces, frente a estas herramientas de análisis financiero, nosotros, ¿qué trabajamos? Entonces, trabajamos todo lo relacionado con qué? Con generar un diagnóstico. Pero ese diagnóstico, ¿nosotros cómo lo realizamos? Entonces, frente a este caso, nosotros tenemos unas herramientas. ¿Cuáles son? Y el autor que, pues, las tiene acá discriminados, al igual que nosotros la trabajamos en nuestras clases de manera práctica. ¿Por qué? Cuando nosotros trabajamos con la compañía Terpel durante 3 sesiones, ¿qué hicimos en primer lugar nosotros? Trabajamos e identificamos nuevamente cuáles eran nuestros ingresos, cuáles eran nuestros activos, corrientes, no corrientes, pasivos corrientes, no corrientes, nuestro patrimonio, y también identificamos cuáles eran las cuentas del ingreso, cuáles eran las cuentas de los costos y cuáles eran las cuentas de los gastos. Eso es, en primer lugar, lo que nosotros nos permite poder generar ese diagnóstico y poder entrar a trabajar con esa información. Ahora que se tiene también, entonces nos dice que, bueno, la producción de la organización, todos estos elementos ya hacen parte como tal de que de nosotros lo trabajado con nuestra matriz DOFA, que también hace parte de esas herramientas financieras para poder generar un diagnóstico coherente y adecuado. ¿Listo? Entonces, ¿y qué tenemos aún más? Entonces, aquellas herramientas que nos permitan hacer, tomar o aplicar. Entonces, ¿poder aplicar qué? Poder aplicar un análisis financiero a través de qué? A través de las fórmulas que ya se encuentran, a través de las fórmulas que ya se encuentran establecidas, las cuales ya se encuentran desarrolladas, más sin embargo, del resultado depende nosotros hacia dónde vamos, hacia un lugar, hacia un resultado positivo o negativo, y nosotros qué interpretación le damos. Un análisis horizontal y un análisis vertical, el cual nos permite a nosotros generar la información de la relatividad de cada cuenta, en un periodo determinado, o revisar y analizar la variación entre dos periodos. ¿Listo? Eso es como tal. También nosotros que trabajamos frente a lo que es unos análisis, entonces nuevamente con nuestra matriz DOFA nos va a permitir o nos va a generar elementos muy importantes para poder desarrollar nuestro análisis. Si vemos o tenemos identificado el valor o la volatilidad del dólar, cómo nosotros como petrolera nuevamente trabajando o relacionando el tema de Terpel, cómo nosotros podemos generar todo este desarrollo. Entonces, en este caso, nosotros ¿qué tenemos? ¿Cómo podemos generar compras
al por mayor, tener unas reservas en caso de que aumente el dólar, cómo nosotros cómo poderlo tomar ese factor externo y poder potencializarlo. Son estrategias y para esto es el análisis financiero, para revisar todos estos temas y poder tenerlos siempre presente. ¿Listo? Bueno, estos son. ¿Qué tenemos? Entonces, esta es como tal nuestra introducción. No solamente nuestra introducción, sino todo lo que hemos venido trabajando a lo largo de estas 11 sesiones, incluido esta. Y también nosotros que pudimos ver. Pudimos ver los estados financieros, qué tipos de estados financieros hay y por qué. Pues este será el punto de partida con lo trabajado y pues con lo trabajado, ¿para qué? Para poder aplicar los análisis financieros. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué tenemos? Entonces, la relación de un balance general en la cual es que tenemos un activo como aquel elemento o aquellos beneficios que tiene, un pasivo, aquellas obligaciones, el patrimonio, el total o el resultado como tal de el ejercicio, y el resultado de un capital invertido, y a eso corresponde un estado de pérdidas y ganancias. Y como les digo, estos son temas nuevamente que solo vamos a revisar y estamos nombrándolos para que veamos que todo este libro que tiene, bueno, 45 páginas, 45 hojas, perdón, vemos cómo podemos trabajar con creces todos estos temas y dónde los podemos, o cómo nosotros a través de la práctica los aprendimos. Entonces, frente a este caso, nosotros, ¿qué tenemos? Un momento. Bueno, entonces, nosotros frente a este caso, ¿qué pudimos aplicar o qué pudimos nosotros trabajar? ¿Cuáles eran las características de los activos? ¿A dónde los ubicábamos? Si eran corrientes, no corrientes, dependiendo de su naturaleza. Entonces, esto hace parte como tal de ¿qué? De lo trabajado y lo hicimos a través de nuestra aplicación de los estados financieros. Bueno, la diversa presentación de los estados financieros. Esto no lo abordamos porque con la NIF, con la norma internacional financiera, sabemos que se debe presentar comparado a 2 años o bajo la norma colombiana presentado 1 año, pero ahorita todas las entidades, todo lo que nosotros vayamos a presentar, pues va a generarse bajo norma internacional. ¿Listo? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Entonces, unos modelos que nos entregan, o bueno, que tenemos aquí en el documento. ¿A qué corresponde esos estados de pérdidas y ganancias? 36, por acá está la 37, diría yo. También las características como tal del activo. Y bueno, vamos aquí, sigamos acá. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, aquel modelo, aquellas características frente a un estado de pérdidas y ganancias, es decir, un estado de resultados integral bajo NIF, que ese sería el nombre. ¿Y qué trabajamos o nosotros qué vimos? Pudimos nosotros trabajar en una identificación de las cuentas contables. ¿Listo? Entonces, esto hace parte integral de los estados financieros y es el elemento importante o el principal elemento el cual nos permite a nosotros generar un análisis financiero adecuado. Si nosotros al momento de identificar las cuentas vemos o clasificamos o si ya se encuentran clasificadas de manera errónea
Entonces, por ejemplo, en este caso, unos pasivos que sean a corto plazo y nosotros los mandemos o la parte contable o se clasifiquen como a largo plazo, pues va a tener un efecto en la toma de decisiones. Entonces, para eso es muy importante, ya con un documento que nosotros tengamos, validarlo si se encuentra pues adecuado. ¿Para qué? Para poder realizar ese análisis financiero. Como les digo, si nosotros, o bueno, ese resultado que nos den o ese cambio como tal de nombre o que se haya utilizado o aplicado mal en la política contable, pues va a generar efectos o va a generar efectos tanto positivos como negativos, pero más negativos que positivos, ya que no está mostrando la realidad económica de la empresa, y a partir de ahí, ¿qué va a generar? Va a generar una mala toma de decisiones. ¿Listo? Bueno, ¿qué tenemos? Unos estados financieros básicos también, como les digo. Esto nosotros lo repasamos, solo era para que nosotros pues lo viéramos y lo entendiéramos. Bueno, unos modelos de cómo entregar, cómo poder revisarlo, unos estados consolidados de pérdidas y ganancias vistos como resultados. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Y que es muy importante, las notas en los estados financieros. Nosotros, bueno, se nos presentaron varias inquietudes relacionadas con las actividades, porque de un año al otro se adquirieron tantos compromisos y la empresa tenía capital. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros nos fuimos hacia la parte, pues la parte de las notas a los estados financieros. Entonces, también es muy importante nosotros tener en cuenta las notas, porque ahorita las notas no deben ser de solo copiar y pegar, sino debe ser una descripción la cual sea óptima y adecuada. ¿Para qué? Para los terceros, ya que es una descripción de las cuentas. Y si nosotros, o en el caso de que no sepamos nada de contabilidad, entonces si queramos mirar cuál es la cuenta de los bancos, entonces nos debe describir y nosotros podemos entenderlo con el lenguaje, con un lenguaje no técnico, pero sí debe ser pues muy profesional. Llega al caso para que sea entendido por todos los terceros, para que si yo lo voy a leer el día de hoy, si hoy también lo vayan a revisar en otro país, esas mismas notas financieras pues deben ser entendidas y pues deben ser al momento de su lectura deben ser claras y pues que vayan como tal a cumplir su principal objetivo. ¿Listo? Bueno. ¿Qué tenemos? Entonces, un balance general también. Esto como tal son las características y son que las identificaciones como tal de las cuentas contables que nosotros vimos, que nosotros trabajamos a través de qué? A través también de la NIG 1, que era la presentación de los estados financieros, que también son muy importantes porque, como les digo, si nosotros no identificamos bien las cuentas contables, no podemos generar un buen análisis financiero. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos también un análisis vertical y horizontal, que en sí es la columna vertebral del análisis financiero. Como les digo, a partir de ahí nos va a entregar unos porcentajes, nos va a entregar unos valores, los cuales son de vital importancia para la toma de decisiones y son los que nosotros nos van a soportar nuestro análisis. ¿Por qué? Si nosotros colocamos si nosotros en nuestro análisis financiero colocamos que la caja o que los bancos o que en estos activos
el más importante es las cuentas por cobrar. Entonces, ¿cómo se debe tomar? O si tiene un porcentaje relativo, o si es el más grande, pues a partir de ahí viene una serie de decisiones como tal de la compañía. ¿Para qué? Para cobrar esa cartera, o si ya es incobrable, pues darle de baja, porque como vimos también, y revisando nuevamente con nuestra prueba ácida, pues sí, la prueba ácida es relacionada con los inventarios, pero si nosotros utilizamos, bueno, en este caso, entonces, si los inventarios pesan en la compañía, es decir, que la empresa no está generando una rotación adecuada, es decir, no va a traer como tal, no va como tal a traer como tal, o no tiene una buena rotación y está generando, pero pues no está generando como tal unos ingresos y no está generando ventas o estrategias de venta. Entonces, esas son las decisiones que se deben hacer y que se deben tomar. ¿Listo? Y al igual que un análisis, pues en análisis de año a año, entonces, si yo veo que mis ingresos disminuyeron de un año al otro, a qué situación se debió y a partir de ahí con qué nosotros nos apoyamos. Nos apoyamos con nuestro análisis financiero, pero nos apoyamos también con qué, con nuestra matriz DOFA que también trabajamos y pues debemos presentar y damos una razón coherente de por qué se presentó esta situación. ¿Listo? Bueno, lo relacionado con los indicadores financieros que también trabajamos y que también hacen parte, también análisis vertical, horizontal y los análisis financieros son la columna vertebral de qué? De este análisis financiero. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, como les decía, es donde se toman o nos apoyan en las decisiones. Entonces, frente a este caso, ¿qué tenemos? Solo voy a nombrarlas. ¿Y qué tenemos? Entonces, unas razones de liquidez. Tenemos también unas razones, bueno, permítanme acá, entonces son las razones de liquidez. También lo relacionado con unos indicadores de endeudamiento. Entonces, vemos que estos están ligados a este tema del apalancamiento. Entonces, si yo no tengo un adecuado o unos indicadores de endeudamiento adecuados, pues no voy a poder como tal, poder generar lo relacionado con un buen análisis de endeudamiento y pues lo que yo adquiera y lo que si la entidad bancaria me lo provee, yo pues pongo en garantía un activo y si no cumplo, pues todas las consecuencias que puede traer esa mala aplicación financiera y aún más el no hacerle caso a esos análisis financieros. ¿Qué tenemos también nosotros? Entonces, tenemos también lo relacionado con, permítame por acá, la 65, la 66, lo relacionado también con un impacto, este se llama así, impacto en la carga financiera, más sin embargo es todo lo relacionado con los cubrimiento pago de intereses, los pagos de intereses, cómo se encuentra el endeudamiento a corto plazo y pues a esto corresponde también a lo trabajado relacionado con aquellas obligaciones o deudas o intereses. ¿Listo? Una concentración de endeudamiento y unas razones, como les digo otra vez, entonces nuevamente frente a unos indicadores de apalancamiento, unas razones de endeudamiento financiero que también trabajamos. Todos estos temas corresponden a, bueno, también el tema de rotación de inventarios. Entonces, estos, como vemos, son el apoyo fundamental para poder
desarrollar un análisis integral y coherente en los desarrollos financieros. ¿Listo? Unos indicadores relacionados con la cartera, con el cobro, con el rendimiento, que también vimos y que son importantes ¿para qué? Para poder desarrollar un análisis financiero. Bueno, la relación entre indicadores corresponde al análisis que nosotros le dimos. Y pues a esto corresponde todo lo relacionado a los indicadores financieros. Vamos a ver qué más nos dice aquí nuestro autor. ¿Qué más trabajamos? O bueno, este tema de flujo de fondos no lo trabajamos expresamente, más sin embargo lo trabajamos en la práctica, pero más sin embargo que es importante indicar que se encuentran los flujos de fondo es un estado financiero complementario, ¿listo? El cual resulta en comparación del balance en dos fechas determinadas, entonces tal como se aplica bajo la norma internacional y que permite o que hace parte. Entonces, o cuáles son las principales características, pues poder identificar la utilidad de un periodo determinado, el poder identificar de manera más precisa la depreciación, un incremento de capital, un aumento de pasivos, una disminución de activos, pero todo esto, ¿en dónde se hace? Se hace en el análisis horizontal y se hace en el análisis vertical. Entonces, como tal, esta fuente de los fondos, pues, hacen parte como tal de los estados financieros. ¿Y cómo se presentan o cómo se hace? Se hace bajo la norma internacional. ¿Listo? ¿Qué tenemos también? Una relación bajo también, o cuál es la importancia, una disminución de pasivos, pérdidas netas, pago de dividendos y una readquisición de acciones. Bueno, este como tal es el documento a grandes, un repaso rápido de este tema de análisis financiero, como les digo, del autor Carlos Alberto Prieto Hurtado. Vamos aquí, por acá se encuentra como tal sus trabajos. Bueno, docente universitario, contador, bueno, todos estos temas que ha desarrollado. Bueno, bueno, muchachos, entonces, como tal, muchachos y muchachas, a partir de este momento finalizamos la grabación.